Hola, hoy Alicia nunca miente, de Jorge F. Hernández. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de Alicia nunca miente, de Jorge F. Hernández. Jorge F. Hernández es un escritor mexicano, nacido en Alemania, pero registrado como mexicano, porque así lo querían sus padres. Sus padres estaban en aquel entonces, en 1962, que nació Jorge, estaban en Alemania porque su padre estaba estudiando algún posgrado, pero él quería que su hijo fuera registrado como mexicano porque sus padres eran mexicanos. En Alemania vivió muy poco tiempo Jorge Fernández y su familia se fue a vivir a Estados Unidos, en donde en realidad creció, en realidad ahí pasó su infancia y después ya regresó la familia a México y más específicamente a Guanajuato. Todo este periplo lo aborda Jorge F. Hernández en un libro llamado Un bosque flotante, del cual pueden encontrar un video aquí en el canal y que vuelvo a recomendar su lectura porque es un gran texto lleno de muchas cosas eh, formales y profundas, es decir, de cómo está escrito y de aquellas a las que alude, eh, que lo hacen de verdad un gran texto. Y también pueden encontrar aquí en el canal un video sobre La emperatriz de Lavapiés, otro texto de Jorge Fernández, muy divertido, romántico, entrañable. Jorge F. Hernández es un humorista, yo creo, sobre todo. Es un gran escritor, quiero decir, tiene muchos recursos como escritor, como a nivel literario, de creación literaria, y uno de ellos es el humor. Es un humor fino, constante, de esos que logran ser interesantes aunque no se entienda el chiste, pero cuando se entiende el chiste es todavía más disfrutable y por lo tanto también admirable. El humor es una de las formas más depuradas de la inteligencia, entonces ahí se nota la gran inteligencia de Jorge F. Hernández. Él vivió en Guanajuato, pero también tiene herencia guanajuatense por sus dos familias, tiene ascendencia guanajuatense, y entonces él se considera guanajuatense. Y por eso, y dado su humor, su manera de asumir el humor y de escribir con humor, él se quiere también heredero y emparentado al menos en esos términos a Jorge Ibargüengoitia. Y sí, por supuesto que sí. En cuanto al manejo del humor, inteligente, culto, cultivado eh, y al mismo tiempo desparpajado y hasta delirante. En Alicia nunca miente, Jorge F. Hernández echa a andar y deja volar ese humor y ese humor delirante, esa manera de ir concatenando frases y, y con ello tejer una narración hilada, es decir, bien amalgamada, y que va mucho más allá de tres o cuatro frases ingeniosas. Y en ese sentido, este libro me recordó por momentos a Héctor Suárez, a don Héctor Suárez. Claro, tenemos que aclarar que antes de este acabo de leer el libro sobre su papá que escribió Héctor Suárez Gómez y estoy pues especialmente sensible o he estado recordando varias escenas y varios sketches de Héctor Suárez, padre, y entonces de pronto esta manera delirante de ir hilando humor y no solo chascarrillos, sino situaciones humorísticas y absurdos a propósito del humor, pero para plantear aquello de lo que está hablando en el libro Jorge F. Hernández, me recordaron esos momentos, no sé si ustedes, alguien que tenga más o menos mi edad y mayores, recuerden un programa que se llamaba Sábado Loco Loco, de Raúl Astor, en el que participaba Héctor Suárez y en el que había un segmento siempre con Héctor Suárez platicando con Raúl Astor, en los que le platicaba, le comentaba, le relataba sus andanzas eh, en supuestas filmaciones de cine y en donde Héctor Suárez echaba a andar una improvisación impresionante, genial, delirante y que lo tenía a uno hasta de verdad con dolor de estómago de tanta risa.
Bueno, por momentos me lo recordaba, pero no es que haga pensar que se lo pirateo, digamos, no, sino que están en el mismo nivel de genialidad esas dos narraciones. En el caso de Héctor Suárez era una improvisación, aquí es pensada, pero se oye la voz de Jorge F. Hernández. Uno está leyendo y casi escucha la voz del Jorge F. Hernández que uno tiene registrada en sus entrevistas y en sus chacoteos a veces con algunos de los amigos que lo entrevistan. Eh, Así se oye, así está escrito. Uno lo escucha al autor tal como lo ha visto en sus entrevistas y en sus presentaciones, con el mismo ritmo, con la misma manera de dar el remate a alguna situación, a alguno de los chistes que está preparando y que va amalgamando, eh, con su ritmo y su manera de hablar. Ya en cuanto a la historia, en Alicia Nunca Miente se encuentran dos personajes que acaban siendo arquetípicos y al mismo tiempo cierto desdoblamiento de alter ego del autor. Uno no soporta la mentira y se obsesiona con encontrarlas y denunciarlas, las mentiras, y otra nunca miente. Alicia nunca miente. Pero Alicia no es la protagonista. En realidad el protagonista es Adalberto Pérez, que es este que se obsesiona con y contra la mentira y no puede dejar de denunciarla y pasa por momentos de picos y valles en esta, pues sí, acaba siendo una afección. En la primera parte del libro se nos plantea esta caracterización de los personajes y de cierta manera la explicación de dónde le viene a Adalberto Pérez pues sí, esta propensión o qué podría explicarlo o cómo es que se amalgaman en él eh, ciertas cosas que podrían explicar, por contraste, esta necesidad de encontrar y denunciar la mentira y que hacen evidente, por lo que hemos leído algunos de Jorge F. Hernández antes, que ahí está metiendo mucho de su realidad. Ahí se vuelve un poco autobiográfico y ahí es claro el desdoblamiento como del alter ego del autor. Eh, si no se tienen esos informes previos no pasa nada, se entiende, la historia se sustenta sola. Y también nos cuenta más o menos algo de Alicia como personas separadas, incluso geográficamente. En la segunda parte ya nos entrega todo lo que juntos pueden crear, todo lo que estas dos personalidades pueden crear y al mismo tiempo se puede vislumbrar una especie de hoja de ruta intelectual de Jorge Fernández porque nos va haciendo ver de dónde vienen sus cosas, sus textos, cuáles son sus influencias, cuáles son las cosas de las que abreva para crear él y cuáles son sus admiraciones, los ejemplos que sigue o que trata de seguir o que están en él y a partir de los cuales crea, y también su entendimiento mismo de la creación. Yo pienso que en segundo o tercer nivel del subtexto está una declaración de así veo yo esto que hago, por esto escribo, eh, esto creo que es crear. Porque la mentira en este texto se contrapone con la ficción y deja claro que no es lo mismo la ficción que la mentira. Los creadores literarios no son mentirosos, eso es una caricatura. La ficción no es una mentira, la ficción es un replanteamiento de la realidad, es la declaración de otras posibilidades de la realidad. La ficción es un reflejo de la realidad y no solo los espejos reflejan la realidad, hay muchas cosas que la reflejan. No en su totalidad, nada refleja la totalidad y ningún reflejo es la realidad en sí misma, aunque todos los reflejos formen parte de la realidad. Así pues, la ficción no es una mentira, es parte de la realidad y en buena medida pienso que en este libro está reflejada esa idea y en Alicia Nunca Miente Jorge F. Hernández se entrega por completo al planteamiento de esa idea y a vivirla. Y en ese sentido es casi una declaración de principios y una manera de decir, señores, señoras,
Mi oficio es este. Jorge F. Hernández, Alicia nunca miente, Alfaguara, una perfecta muestra de que la ficción nunca, nunca miente.